profesor le decía a sus alumnos que Dios no existía. Y es más, dijo, si Dios existiera, entonces sería un Dios malvado, porque solo maldad vemos en este mundo. A lo que un niño valiente le pidió hablar, se levantó y le dijo, profesor, ¿usted cree que existe el frío? El profesor contestó, claro que existe el frío. Y el niño dijo, bueno, según las leyes de la física, el frío no existe. Solamente existe la ausencia de calor. La ausencia de calor provoca el frío. El maestro se quedó perplejo. Y después le dijo el niño, profesor, ¿usted cree que existe la oscuridad? Sí, sí existe la oscuridad. Bueno, también las leyes dicen que no existe la oscuridad, solamente existe la ausencia de luz. Cuando no hay luz, entonces se presenta la oscuridad. Y entonces el niño concluyó su discurso diciendo, Dios sí existe. El problema de la maldad de este mundo es justamente la ausencia de Dios en el corazón. Si Dios no está en el corazón, entonces la vida será una vida de maldad, tristeza y sufrimiento. Saben, estas palabras que justamente mencionó Albert Einstein coinciden mucho con una cita de Elena de White en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 202, donde dice ella, es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje lleno de suspiros. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Nuestra vida será una vida alegre, feliz, porque Cristo está en el corazón? ¿O nuestra vida estará demostrando que es Cristo quien hace falta? Hoy hablaremos justamente de eso. Lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. ¿Cómo se logra una vida santa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo opera el proceso de transformación? De eso hablaremos en esta ocasión. Te invitamos a que te quedes con nosotros, pues en un momento iniciamos. Contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 6, titulada El Espíritu Santo y una vida santa. Y también es un gozo para nosotros tener a nuestros invitados de esta ocasión. Tenemos en primer lugar al profesor Juan González Aro, un gran amigo, un gran profesor, un hombre de mucha experiencia en la docencia, casi 30 años de servicio. Él es actualmente nuestro director de la escuela secundaria de nuestro colegio Miguel Ángel Asturias. Y es un gusto el poder darte una cordial bienvenida, profesor Juan. Gracias, pastor, por la invitación. Esta lección, sin lugar a duda, es motivante y nos inspira para poder seguir en el camino que Dios, al cual nos ha llamado. Una vida de santidad, profe, nunca nada fácil, ¿no? No es nada fácil, pero sí es una invitación para que todos aquellos los que querramos llegar al reino de los cielos sigamos en la lucha y en la batalla que Dios espera que libremos en esta tierra. Claro que sí, con Jesús es posible, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, profe. Y el pastor David Marván Cortés es el invitado de hoy y es uno de nuestros pastores jóvenes, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es pastor de uno de nuestros distritos aquí en la Asociación Metropolitana y nos place darle también una cordial bienvenida. Pastor Marván, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Me siento contento de estar una vez más aquí con ustedes en este repaso de la lección, que es muy importante. Probablemente una de las importantes de este trimestre. Dios es santo y nos invita a vivir una vida santa, desafiante, porque la época en la que vivimos nos bombardea de todo lo malo. Y como somos de tendencia al mal, podemos desviarnos quizás por allí. Pero Dios nos invita a ser santos. Y como dice Hebreos, sin la santidad seguirla, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Correcto, así es. Como tú dices, pastor, difícil, una lección muy importante porque la naturaleza humana regularmente va en contra de la naturaleza de Dios que es santo, ¿no? Así que bueno, analicemos juntos.
cómo es que Dios nos va a guiar para que este proceso pueda ser efectivo en nuestras vidas. Bienvenido. Hoy, lamentablemente, el pastor Abraham Ramírez no está con nosotros por asuntos personales, pero le mandamos un saludo y hoy, bueno, no estará participando de esta mesa de diálogo. Pero vamos a pedir, si les parece bien, la dirección del Espíritu Santo, no sin antes compartir con ustedes los 3 puntos del bosquejo. El primer punto sería un Dios de naturaleza santa. El segundo punto, una lucha cruenta, la santidad del ser humano y elementos que promueven la santidad. Esos serán los 3 puntos donde basaremos nuestro estudio. Les invitamos que inclinemos el rostro y hagamos una oración. Cariñoso Dios, por favor, condúcenos en el estudio de esta ocasión y permítenos entender cómo vivir vidas santas, Señor. Que podamos realmente reflejar tu imagen y que este repaso, que esas ideas, palabras, pensamientos contribuyan a ese propósito, conducidos, por supuesto, por tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro repaso. Vamos con el primer punto, que es un Dios de naturaleza santa. Y creo que será muy atinado, si les parece bien, que tratemos de definir la palabra santidad. ¿Qué es la santidad? Dice aquí que el Señor nos llamó a vivir vidas santas, pero ¿qué es la santidad? En el concepto bíblico de esta palabra, ¿cómo la podemos entender? Pastor Marván. Sí, pastor. Cuando nosotros vamos al concepto bíblico de santidad, santidad tiene la idea de algo que es separado, algo o alguien que es apartado para un servicio especial para Dios. Por ejemplo, en las Escrituras podemos ver varios ejemplos de ello. Personajes que fueron apartados, tiempo que fue apartado para un servicio especial para Dios. Ahí podemos recordar, por ejemplo, a algunos profetas, Isaías, Jeremías, que fueron apartados, inclusive Jeremías desde el vientre de su madre, para servir a Dios. Y entre uno de estos personajes, probablemente el que más ejemplifica este punto, es el profeta Samuel, quien su madre no podía tener hijos, lo pidió incesantemente, y finalmente cuando lo tuvo, lo dedicó para el servicio a Dios para toda su vida. Correcto. Quiere decir que entonces el concepto bíblico de santo, de algo santo, es algo que se aparta, ¿verdad? Algo que se separa para un uso especial. Y en la Biblia encontramos no solamente personas, profe Juan, encontramos tiempo, encontramos tribus, etcétera, lugares, ¿no es cierto?, que se apartaron para este propósito. Desde el Génesis nosotros podemos encontrar que Dios separó un tiempo especial, y en Génesis 2:3 dice que Dios separó el día sábado y lo hizo santo. Entonces el día sábado tiene la connotación de ser también apartado, separado para Dios, de ser un día especial. Más adelante las Sagradas Escrituras también en el libro de Levítico señala que una tribu fue apartada, separada para poder rendir un servicio especial a Dios. Y no solamente esa tribu, sino también algunos hombres para fungir como sacerdotes, fueron separados o apartados para Dios. Entonces las Sagradas Escrituras hablan de tiempos, de personas, de tribus, de lugares que fueron apartados y separados para la obra de Dios. Eso significa que cuando hablamos que Dios quiere que vivamos una vida santa, es que el Señor, en pocas palabras, quiere separarnos de una vida de pecado y quiere que vivamos en una devoción completa a Dios, ¿verdad? Así es. No quiere que nos conformemos, como dice la Escritura, con las cosas de este mundo, sino que vivamos vidas apartadas, santas, apartadas, separadas de lo que el mundo hace, y vivamos vidas totalmente consagradas. Y me parece que esto es importante porque la naturaleza de Dios, justamente, de acuerdo a la Escritura, es santa, Pastor Marván. Sí. Si bien aprendemos desde mucho antes, quizás hasta nuestro estudio de ingreso a nuestra iglesia, que la naturaleza de Dios es amor. Sin embargo, ahora que estamos estudiando esta lección, vemos que también uno de los atributos de Dios es la santidad. La santidad. De hecho, por allí la lección recalcaba que el atributo de santidad es
el que más se repite, inclusive más que amor. De hecho, tanto la santidad como el amor van inseparablemente juntas, como decía la lección. Probablemente si tuviéramos a un Dios santo, pero que no es amoroso, tendríamos miedo, terror de este Dios, un tirano, un castigador, un Dios repugnante, inclusive decía la lección. Y por otro lado, si probablemente únicamente fuera amor y no santo, pues sería los extremos, podría ser únicamente sentimentalismo. Definitivamente es una vida que nos inspira y en la que nos lleva, nos invita para que nosotros también vivamos sin pecado. Que nosotros como cristianos cada día aprendamos a caminar con Dios separados del pecado, que es difícil para nosotros, que es una lucha que llevamos día a día. Sin embargo, Dios en esa naturaleza nos invita para que nosotros podamos completar esta obra en la que Él inició en nosotros. Y la Biblia está llena justamente de esos ejemplos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia, verdad? Encontramos varios textos que nos hablan acerca de esto, de que como Él es santo, se repite 3 veces santo, 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 y Él vive en esa hermosa santidad, Él quiere compartir esa santidad con nosotros, Él quiere que nosotros vivamos en ese canal de santidad, y la Biblia habla de muchos textos acerca de eso. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia en el concepto de santidad, Pastor Marván? Sí, Pastor. Como la Biblia, y usted lo recalcaba, el atributo probablemente el único. La santidad se repite 3 veces en Dios, santo, santo, santo. Porque parte de que la santidad de Dios pues es, como la lección decía, la perfección de todos los demás atributos. Dios es perfecto, justo, libre del mal. O sea, Dios es santo porque de sí mismo es santo. Nosotros podemos llegar a ser santos únicamente si nos relacionamos con Dios. Amén. Inclusive esta es la invitación de Dios. Por allí veíamos Levítico 19:2, donde dice Dios, nos invita: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Inclusive si nosotros ponemos atención a este capítulo habla efectivamente de santidad. Mi Biblia tiene un subtítulo que menciona leyes de santidad y de justicia. Y por aquí se enmarcan algunas ideas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, ejemplos claros de cómo podemos ser personas de santidad. Por ejemplo, brevemente en este capítulo se mencionan por lo menos 7, 8 mandamientos de los 10 prescritos en Éxodo 20. Por aquí también se nos habla acerca de ser personas justas, tener balanzas justas, pesas justas. Este capítulo nos habla de tener confianza en Dios. Este capítulo nos habla de honrar a nuestros padres. Este capítulo también nos habla de tratar bien al prójimo, a los extranjeros. Inclusive este capítulo nos habla de no tatuarnos, de no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, inclusive no relaciones sexuales con animales, entre otras cosas más, que involucra todo eso, la invitación de Dios a que el ser humano sea apartado del común y que seamos personas santas. De lo que estamos hablando entonces, Pastor, de acuerdo a lo que tú mencionas, y que incluso en la antigüedad había leyes, ¿verdad?, que hablaron acerca de la santidad. Entonces estamos hablando de que Dios quiere que vivamos un estilo de vida que lo refleje a Él y que le honre a Él, ¿verdad? De eso estamos hablando, eso es santidad. ¿Quieres vivir una vida santa? Tienes que apartarte de lo que el mundo hace y tienes entonces que reflejar la gloria de Dios, tienes que reflejar su imagen a través de un estilo de vida transformado por el Espíritu Santo. Profe Juan. O sea, la santidad también es un don de Dios, pero a la vez es un mandato. Y Efesios 4:1 dice el apóstol: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Es decir, es un mandato que Dios pide que nosotros realicemos, por lo cual deberíamos orar cada día pidiendo a Dios que ese proceso de santificación ocurra diariamente en nuestras vidas. Por ello, el apóstol invita, y también en 1 de Tesalonicenses de 2:12, dice el apóstol: os animábamos y alentábamos, exhortándonos a que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria.
Dios nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha separado, pero también ahora nos hace la invitación y nos llama para que podamos ser santos. Tú como profesor, ¿verdad? Que trabajas todos los días con mentes infantiles, con mentes juveniles. ¿Cuál es el propósito de la educación adventista en ese sentido de la santidad? El propósito de la educación adventista es restaurar en el hombre la imagen de su Creador. Y desde un inicio, Dios creó al hombre de acuerdo a esa imagen y la imagen de santidad. El hombre tenía la perfección y era santo, era apartado, era especial para Dios. Ahora el propósito de nuestra educación adventista es volver al hombre a la imagen de su Creador, es decir, volverlo a la perfección y guiarlo día tras día para que él a través de Cristo Jesús encuentre ese camino a la santidad. Un estilo de vida diferente. Dice, sí, pastor. Sí. A mí me llamó mucho la atención en esta invitación de Dios. Recalco que es de suma importancia. A mí me sorprendieron algunos textos donde menciona que tenemos que ser santos para poder entrar, para poder participar de la gloria de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y seguid también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, este punto es de suma importancia y deberíamos de trazar planes, ponernos objetivos, buscar tiempo diario para estar con Dios, para poder desarrollar la santidad de nuestra vida. Porque será la única forma en que lo podemos lograr. Sí. Vamos a concluir este punto. Quiero concluirlo con lo que dice el Camino a Cristo, páginas 64 y 65. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Cuando el ser humano se da cuenta que es imperfecto, cuando se acerca a Dios. Pero el acercarnos a Dios provocará una transformación y un nuevo estilo de vida que honrará el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento regresamos al segundo punto de esa lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando nuestra lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. Y ya analizamos el primer punto, que tiene que ver justamente con la santidad de la naturaleza divina. Y vamos a hablar en este segundo punto una lucha cruenta, la santidad del ser humano. Y quiero introducirlo de la siguiente manera. Cuando nos analizamos a nosotros mismos, cuán parecidos somos o cuán semejantes somos a Jesús en nuestro actuar. ¿Te has dado cuenta que nuestra naturaleza regularmente va en contra de los principios de Dios? Y es más, profe Juan, pastor David, a lo largo de la historia bíblica nos damos cuenta que el ser humano regularmente va en contra de los planes de Dios desde el mismo comienzo. Sí, pastor. Como nosotros podemos ver desde que entró el pecado al mundo. De hecho, es lo que menciona el profeta Isaías 59:2, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho que escondamos su rostro. Y lo podemos ver, como usted decía, pastor, desde el comienzo de las Escrituras, Adán y Eva, cuando entran en pecado escondiéndose de Dios. La naturaleza contraria a lo que Dios quiere para nosotros, al propósito de Dios. Cuando avanzamos en la historia bíblica, podemos ver en el tiempo del diluvio, la gente tan al mal, que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, dice Génesis 6:5, era de continuo solamente al mal. Más adelante, ahí mismo Génesis, podemos ver cómo se rebelaron contra Dios. Vamos a crear una torre para que si viene otro diluvio ya no nos afecte. Correcto. Más adelante podemos ver en el tiempo de jueces, de los reyes, contrarios a Dios. Y cuando en forma interesante, cuando el pueblo se apartaba de Dios, le iba mal. Cuando el pueblo se entregaba a Dios, Dios ponía un juez, un libertador y le iba bien. Cuando se relacionaban con Dios. Así que Quiere decir que pues la naturaleza del ser humano regularmente es contraria a los planes de Dios, ¿verdad?
Por eso le pusimos como título una lucha cruenta, porque es una batalla, es una tensión que se encuentra allí entre querer hacer lo bueno, pero con nuestra tendencia a hacer lo malo, ¿no, profe Juan? Sí, aun cuando fuimos creados con esa imagen de Dios, creados con la santidad, hoy en día vivimos en un mundo en donde lo material es lo que impera sobre lo espiritual. Y dice el apóstol en Romanos 8:5, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, por los que viven según el espíritu piensan de acuerdo a los deseos del espíritu. Y esa es nuestra naturaleza. Vivimos en este mundo pensando solo y únicamente en las cosas materiales, en lo pasajero, en lo superfluo. Los valores se han perdido y es necesario que nuevamente vivamos de acuerdo al espíritu. Pero esa es nuestra lucha. Esa es la lucha que tenemos como seres humanos, como cristianos en este andar. Correcto. Y esta tensión la vemos en diferentes personajes de la Biblia. Por ejemplo, estoy pensando en el apóstol Pablo. Ya no era Saulo de Tarso, ya era el apóstol San Pablo. Y él en Romanos 7 escribe: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y más adelante dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Y él termina su discurso diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, yo lo veo aquí en una condición de desesperación. Quiero hacer lo bueno. El Espíritu Santo me conduce a hacer lo bueno, pero mi naturaleza pecaminosa me conduce a hacer lo malo. Qué tensión tan tremenda, ¿no? Qué complicado. Entonces, podríamos nosotros concluir: la obra de santificación no puede ser una obra humana. No puede ser, la victoria no puede lograrse con fuerza de voluntad, con dominio propio, yo tratando de controlarme a mí mismo. No es eso, profe y pastor. Realmente es la obra del Espíritu Santo en nosotros quien puede conseguir la victoria. Correcto, pastor. Como usted citaba allí Romanos capítulo 7, miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 8:1 da la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos que allá San Juan menciona que cuando Cristo se va, envía otro consolador, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo es el encargado de esa labor. De hecho, en su mismo nombre está Espíritu Santo y nos invita a nosotros a ser personas santas. Por aquí, por ejemplo, podemos ver que el agente para llevarnos a la santidad efectivamente es el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, que mencionaba la lección, lo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estoy recordando, pastor Marván, con esas palabras que acabas de leer, todo eso que acabas de leer es la tendencia natural del ser humano. Ahora, ¿cómo vamos a lograr vivir en santidad? Pues en una relación, en una comunión, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Estoy pensando cuando mis hijos estaban pequeñitos, un día nos agarró la lluvia y entonces estaban bien pequeñitos y yo lo llevaba a uno de la mano y mi esposa llevaba al otro en brazos. Íbamos corriendo porque nos agarró la lluvia y entonces yo recuerdo que mi hijo en algunos momentos, como veía yo charcos, iba corriendo él con sus piecitos pequeños y yo lo levantaba, ¿no? No lo soltaba de la mano, pero lo levantaba y él iba con los pies ahí en el aire, pero pasábamos los charcos y según él iba corriendo, pero yo lo llevaba tomado de la mano. En la vida cristiana es algo similar. No te sueltes de la mano poderosa de Dios. No te alejes de la influencia del Espíritu Santo, porque cuando te sueltes de esa mano, eso que acabas de leer es lo que se va a manifestar en tu vida, ¿verdad? Todo eso que acabas de leer, todos los pecados terribles. El ser humano lejos de Dios es capaz de convertirse en una persona irracional, se convierte en lo más bajo, ¿no es cierto?
pero guiados por el Espíritu Santo, tomados de la mano de Dios y guiados por el poder y por la voz del Espíritu Santo, podemos llegar a ser victoriosos. Qué hermosa esperanza, ¿no es cierto? Y qué bendición tenemos, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que puede obrar esa labor en cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Esa lucha que aparentemente nosotros no podemos, esa carga con la que no podemos llevar, Dios nos dice que podemos lograrlo a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora lo que tenemos que hacer es permitir que Él nos guíe, que Él trabaje en nosotros. Dice Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Dejarnos guiar significa que cada día estemos dispuestos a ser utilizados por Dios, Amén. a ser utilizados por el Espíritu Santo, de tal manera que llegue el momento en el que nosotros también podamos decir que colocamos nuestros ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Y eso nos lleva a otro elemento que se agrega también en la lección, que es el asunto de la ley, ¿verdad? Algunos piensan que la ley es un requisito para la salvación, pero cuando nosotros hablamos en este contexto de santidad, la ley ocupa un lugar muy importante, porque la ley, podríamos decir, es el estilo de vida de los que son salvos o de los que viven en santidad, ¿verdad? Y quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Dice aquí, por ejemplo, la justicia de Cristo jamás cubrirá pecados acariciados. Nadie podrá participar de las cenas de las bodas del Cordero sin el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y algo más, dice aquí en esta cita de Palabras de Vida de Gran Maestro, página 73, el semblante cambia, Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de los que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí y se revela la dulce paz del cielo. Entonces esto nos cambia el concepto de vamos a guardar los mandamientos para ser salvos, vamos a guardar los mandamientos para ser buenos. No, una persona que vive en Cristo, una persona que es guiada por el Espíritu Santo, una persona que busca la comunión con Dios todos los días, va a reflejarlo en el rostro y su estilo de vida será irremediablemente guardar los mandamientos. Pastor Malván. Efectivamente, pastor. De hecho, por ahí el apóstol Juan menciona, hablando de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque la ley de Dios es el camino no para la salvación, como decía, sino el camino de los que ya están siendo salvos, el camino de los salvados. Por aquí podemos ver algunas citas en la Escritura, por ejemplo, primera carta de Timoteo 1:8. Sí. Pero sabemos que la ley es buena. Y ligado con esto está Romanos 7:12. De manera que la ley, la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si podemos ver, estos son atributos de Dios. Porque resulta que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Refleja el carácter de Dios. De tal forma que pues guardar la ley no es legalismo, es fidelidad a Amén, Dios. amén. Pero tiene que ir guardar la ley ligada con el amor. Correcto. Porque si guardamos ley, pero no amor, nosotros podemos llegar al legalismo. Correcto. A sentirnos que somos mejores, mirar por encima de los demás, creer que nosotros no pecamos y estamos pues quizás más perdidos porque estamos confiando en nosotros mismos. Y este punto es no confiar en nosotros mismos, no depender de nosotros, sino confiar en Dios. Perdón, ahí está el joven rico. El joven rico era justamente un legalista, porque guardaba los mandamientos sin amor. Exacto. Y al final se perdió, ¿verdad? Sí, y aquí es donde la Escritura entra también, Mateo 24:12, que dice que por multiplicarse la maldad, por transgredir la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. O sea, cuando nosotros desechamos la ley, el amor, que es el atributo principal de Dios, desaparece de nosotros. Por lo tanto, es necesario guardar la ley, no para salvarnos, sino porque ya somos personas que están siendo salvos por Dios. Amén. Y es que todo individuo requiere normas. Toda institución, organización, necesita de esas normas para poder tener los estándares, para poder tener sus metas, sus objetivos, hacia dónde llegar. La ley de Dios es esto, ¿no? Es el camino de amor, el camino que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos transitar y llegar a Él sin ninguna dificultad. Entonces consideremos que si la ley es justa, es santa,
y es recta, significa que es un camino también santo, justo y recto que nos conduce hacia Dios. En tu contexto de director del colegio, de la secundaria, ahorita, profe, una persona, ustedes dan un reglamento, no le piden que guarde primero el reglamento para ser inscrito en el colegio. Primero ustedes lo inscriben y después le dan el reglamento para que se mantenga en las normas del colegio, ¿verdad? Es lo mismo con la salvación. No le vas a pedir, primero guarda la ley para ser salvo. No, tú eres salvo y porque eres salvo, guarda la normatividad. Es lo que ocurre. El individuo necesita establecer esas normas, conocer las normas, vivir bajo esas normas, ¿verdad? Las normas no son la institución, pero las normas sí te ayudan a educar, te ayudan a dirigir y a tener bien en claro el objetivo que decides. Déjenme concluir esta parte, segunda, con un texto de Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, ¿verdad? Y no significa, entonces ya no guardo los mandamientos. No, ya no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida, al estar en el Espíritu, es guardar la ley, ¿verdad? Y guardar la ley nos conducirá sin duda alguna a una vida que refleje la gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor, la gloria de mi Dios y Rey, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su Rey, los triunfos de su Rey. Jesús, su nombre alabaré, mi pecado quitó, pues al morir en la cruz por mí, su sangre me limpió, su sangre me limpió. Gran arquitecto, mi creador, tu nombre ensalzaré. Trajiste al mundo salvación, trajiste al mundo salvación. Honor a Emmanuel, honor a Emmanuel. Oh, aleluya, Jehová es Rey, su nombre ensalzaré. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Estamos siendo bendecidos con el estudio de la lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. Y entonces vamos a llegar a la tercera parte, o hemos llegado a la tercera parte y última, que se titula Elementos que promueven la santidad. Y saben, hay una parte, me gustaría introducirlo con una parte que a mí me llama mucho la atención, que es la vida de los imitadores de artistas. Me llama la atención que una vez estaban entrevistando a una persona que hacía una perfecta imitación de un artista conocido, y él decía que pasaba 8 horas diarias, 6 días a la semana, mirando videos de ese artista por 3 o 4 meses, hasta que aprendía su forma de caminar, su sonrisa, su forma de mirar, su forma de cantar, y entonces lo estudiaba y entonces trataba de imitarlo. Me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Pasaba mucho tiempo contemplándolo, mucho tiempo analizando, y entonces él prácticamente quería llegar a ser como él. Si esto lo trasladamos a la vida espiritual, pues es algo similar a lo que tenemos que hacer nosotros. Dice Consejos para los Maestros, página 388, estudiad el carácter
de Dios. ¿Sí? Hay que estudiar el carácter de Dios. Contemplando a Cristo, buscándole con fe y oración, podemos llegar a ser como Él. Y hay una cita de Efesios 5 que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si dedicamos tiempo a la contemplación de la vida de Cristo, si estudiamos su carácter, si vamos a Él con fe, con oración y tratamos de imitarlo, entonces vamos en el camino de la santificación. Pastor Marván. Como vimos en la lección, Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, hay que despojarnos del viejo hombre y hay que revestirnos de nuevo hombre, hay que contemplar a Cristo, como dice también Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí la esencia es, como usted mencionaba en la introducción de este tercer segmento, contemplar a Cristo, estudiar el carácter de Cristo. Ya que leía la cita de El Espíritu de Profecía, se me venía a la mente otra cita que menciona ahí el camino a Cristo, que hay que dedicar por lo menos 1 hora diaria a contemplar las escenas finales de la vida del Señor Jesucristo. Contemplar. Probablemente mientras más contemplemos, más seremos semejantes a Jesús. Amén. Amén. Dice la sierva del Señor: si cada día meditáramos en la vida de Jesús y especialmente en los últimos momentos de su vida, llegaríamos a ser perfectos. Eso quiere decir que a través de la contemplación, a través del estudio, a través de la oración constante, el Espíritu Santo habrá de trabajar en nosotros para poder completar esa obra. Una obra que ha sido difícil en nuestras vidas, en nuestro andar como cristianos, en nuestra vida diaria. Sin embargo, la promesa de Dios ahí está. También nosotros estamos seguros, como dice Filipenses 1:6, que Dios inició en nosotros esa obra, la buena obra, pero la irá perfeccionando hasta el día cuando venga Cristo Jesús. Claro. Y eso es lo que esperamos nosotros. En la medida que le contemplemos. En la medida en la que nosotros contemplemos. Claro. De hecho, esa es la idea que nos da este libro, Hijos e Hijas de Dios, página 202. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo. O sea, no es un ejercer el dominio propio o la voluntad, no es ejercerla para ser buenos. Dice aquí, hay que ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. ¿Sí? La fuerza de voluntad no es para ser bueno. La fuerza de voluntad es para imitar a Cristo en la hermosura de su carácter. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces, cambia, porque mucha gente se esfuerza por ser bueno, ¿no? No te esfuerces por ser bueno, esfuérzate por imitar a Cristo. Correcto, pastor, efectivamente. Y eso es lo que habla Morris Bender en su libro Nunca sin un intercesor. Dedicamos tanto tiempo a esforzarnos por no pecar, a esforzarnos por no hacer esto, no hacer aquello, y nos desenfocamos. Porque deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo, tiempo, talentos en estar con Dios, permanecer con Dios. La lección mencionaba una frase: pasar tiempo de calidad con Dios, desarrollar nuevos hábitos, nuevos caracteres. Podemos estar sirviendo a Dios o creer que estamos sirviendo a Dios, pero en una forma incorrecta. Lo menciona ya Lucas con Marta, María. Marta creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero estaba equivocada. Y María, que estaba a los pies de Jesús, contemplando a Jesús, era quien entendía mejor cuál era el propósito de Dios. Pasar tiempo de calidad con Dios. O sea, tener tiempos de oración, de calidad. A veces oramos 1 minuto y nos vamos al trabajo. Pasar tiempo de calidad con Dios estudiando diariamente. O sea, la santidad que nos invita a Dios a adquirir es lo que la Biblia llama el proceso de santificación, que no es una vez y para siempre, cuando uno se bautizó y ya no, sino que es el proceso diario, que nos va a llevar toda la vida. Es un proceso diario. Y qué bueno que mencionas a Marta y a María. Creo que es el ejemplo por excelencia. Marta haciendo tantas cosas para agradar a Dios. Y eso nos puede representar a muchos de nosotros. Tenemos cargos en la iglesia. Bueno, yo estoy en comunión con Dios porque preparo el programa de la escuela sabática. Yo tengo comunión con Dios porque soy un anciano. Tengo comunión con Dios porque hago la limpieza del templo. No,
No nos desenfoquemos, como tú decías, la palabra correcta. Puedes estar haciendo muchas cosas para Dios y estar lejos de Dios, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino. Pero echamos fuera demonios, pero hicimos muchos milagros. No los conozco, dirá el Señor. Marta hacía muchas cosas para agradar a Dios. María aprendió el secreto de la santidad y la transformación. Sentarse cada día a los pies de Jesús. Si tan solo entendiéramos esa sencilla lección, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Sí, y los discípulos que estuvieron allí con Jesús aprendieron esto. El apóstol Juan, ya de anciano, escribió sus 3 cartas y efectivamente dice esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso que hemos visto y oído es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, una contemplación. Los discípulos pasaban tanto tiempo con Jesús, y en todo tiempo, momentos fáciles, difíciles, en la tierra, en la tempestad, en el mar, en todo tiempo contemplando a Jesús. Y cuando perdían de vista a Jesús, se hundían como Pedro. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos con la mirada puesta donde no debe de estar, y es bueno preguntarnos cuánto tiempo dedicamos cada día para encontrarnos con el Señor, porque así será nuestra vida. Y es que estamos tan ocupados o tan preocupados por ser cristianos que nos olvidamos de acercarnos y de llevar una comunión estrecha con Dios, ¿no? Hoy le sucede a muchos jóvenes, lejos de Dios, no encuentran el camino hacia Dios porque no han acudido a Él a través de esa contemplación, ¿no? Están viendo otros personajes, otros autores, pero no ven el autor y consumador que es Cristo Jesús. Es el único que los puede transformar. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desecha la mentira, vive en verdad, airáis pero no pequéis, etcétera, etcétera. Revestíos del nuevo hombre, ¿verdad? Revestíos del nuevo hombre, y dice aquí, deja a un lado los deseos engañosos y renueva tu mente, ¿no? Es la única manera de ser vencedor. Sí, así como acá otra vez el apóstol Pablo sigue con esa idea en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No se conformen a lo que están viviendo, a lo material, decía el profe Juan hace un momento, que nos enfocamos más en lo material, en los deseos de la carne, y perdemos de vista los deseos del espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enfocarnos en Dios, contemplar a Dios, y mediante más lo hagamos, más adquiriremos el carácter de Dios. Y como sabemos, el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Por lo tanto, deberíamos estar más enfocados y dedicando más tiempo en esto, porque es lo único que llevaremos. Así es. Pues que Dios nos ayude realmente a vivir vidas de santidad, vidas de contemplación, y que podamos reflejar con nuestro estilo de vida su carácter y su gloria. Hemos llegado al final de esta lección. Queremos agradecer el valor de su presencia y también a nuestros invitados, y queremos despedirnos, no sin antes dedicar pues unas breves palabras a manera de resumen de cada uno de los que componemos este panel de conversación. Vamos a comenzar con el profesor Juan González, que de paso gracias por haber estado con nosotros, profe. Gracias, pastor. Yo quiero decir que es una lección que nos invita para que si cada día sentimos que estamos luchando y que no podemos llegar a obtener esa santidad, Dios nos invita para que permitamos que el Espíritu Santo cada día nos vaya transformando, cada día nos acerque a Cristo Jesús y entonces cumpla el objetivo en nuestras vidas. Si hoy sentimos que nuestra lucha es difícil, que el camino es extenso, hoy el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Amén. Una obra maravillosa, y agradecer a Dios que nos permite igualarnos en cierta medida de acuerdo a esa santidad.
porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Gracias, profesor. Pastor Marlon. Sí, pastor. Me gustaría terminar diciendo que la invitación en esta semana, en esta lección, fue vivir vidas santas. No es sencillo, como dijimos, el mundo nos bombardea con tanta influencia hacia el mal. Pero es posible vivir una vida santa, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro dominio propio, sino por enrolarnos, contemplando, relacionándonos con Jesús. Amén. Con Jesús. Así que yo les invito para que hagamos la diferencia. Todo el mundo va sobre la misma dirección, el cristiano tiene que ir contracorriente. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por un error que cometimos, por un pecado que cometimos contra Jesús, contra Dios? Probablemente el pecado nos ha hecho que nos estemos alejando de Dios y ya lo vemos como normal. Pero si nosotros seguimos sintiendo esa carga de pecado, de maldad, probablemente estamos más cerca. Y es una lucha que debemos seguir diariamente. Así que los invitamos, hermanos, quienes nos observan, para que diariamente vivamos junto a Dios. Amén. Nuestra vida sea transformada. Bien, quiero solamente preguntar y preguntarme, ¿somos Martas o somos Marías? ¿Somos Martas ocupados en las cosas de Dios? ¿O hemos aprendido como María a sentarnos cada día a los pies de Dios para que nuestra vida sea transformada a su semejanza? Ojalá que podamos decidir lo segundo. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor nos dé la victoria y una vida de santidad en su nombre. Hasta la próxima.